queremos agradecer a Federico De Marciani, que es presidente del Centro de Estudios Políticos para Personas Mayores. Federico, Gustavo Sacañino te saluda, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Gustavo? Buenos días, gracias a vos por el llamado. Bueno, esto que tiene que ver con el aumento de precios, la quita de subsidios, y vos sabés que yo recién a la mañana estaba trayendo a colación, recordando que en el debate entre Milei y Sergio Massa, cuando se le preguntó si se le iba a quitar el subsidio a los jubilados, Milei le dice, te dije ya que no. Bueno, y después de todo esto que viene ocurriendo, me parece que más allá del incumplimiento de promesa, que eso puede ser habitual en todos los políticos cuando están en campaña, el tema es cómo afecta esto a los jubilados, esta decisión de PAMI, ¿no? Y si hablamos de una inflación de los medicamentos y lo traemos a colación con los haberes jubilatorios, los bonos que se han mantenido más allá de la inflación, ¿cuál es la realidad que hoy tenemos, Federico? Sí, la verdad que es así como relatabas vos recién, Gustavo. Imagínate que desde que ganó Milei en promedio, los medicamentos aumentaron más de 210%. Y la inflación en general es 10 puntos menos aproximadamente, un poquito menos, pero supera ampliamente a la inflación, teniendo en cuenta que un jubilado está cobrando 259.000 pesos en la mínima con un bono de 70.000, ¿no? Y ese bono de 70.000 está congelado hace varios meses. Pero además la PUAN cobran 207.000 pesos. La verdad que la situación de las personas mayores y en relación a la inflación de los medicamentos es muy grave. Ya ni bien ganó la presidencia Milei, en noviembre los medicamentos aumentaron un 25% y en diciembre un 40%. O sea, toda la devaluación y todo, ya ahí tomaron una brecha muy importante. Pero para ponerle nombre y apellido a la situación y a los medicamentos, yo siempre comparo en lo que salía el medicamento exactamente hace un año. Ujú. Y los que todos conocen, un Ibupirac hace un año salía 4.139 pesos, hoy sale 12.000. Mm. Una aspirina salía 2.000 pesos 86, hoy sale 6.600. El Daflón, que es, bueno, es para la tonicidad de las venas, un medicamento muy utilizado, Sí, salía 21.000 pesos, hoy sale 72.000 pesos, Gustavo. sí, Eh, bueno, la T4, que toma muchísima gente por el tema de la tiroides, sí. salía 7.000 pesos, hoy sale casi 20.000. Ujú. Es la Entonces, levotiroxina eso, ¿no? exactamente, si Sí. vos tenés que, que, que tomar la jubilación y además teniendo en cuenta que PAMI tiene casi 5.400.000 afiliados y de eso el 68% cobra hasta una vez y medio. O Ujú. sea, vos imaginate con esta medida tendrían que ir a solicitar el subsidio social toda esa cantidad de afiliados y afiliadas, porque además lo que representa en la jubilación o en la pensión supera ampliamente lo que puede pagar. Ese 15% que está por disposición lo va a superar en general, porque en realidad estas moléculas que tenían que en agosto empezaron a sacar un grupo de 40 moléculas, 44 moléculas, antes habían sacado algunas. Eso fue haciendo una reducción de lo que el jubilado podía pedir como medicación gratis directamente. Teniendo en cuenta que algunas, y con el concepto de que no estaban debidamente justificadas para un tratamiento de la salud, yo siempre digo, si pasa eso, directamente saquen esa medicación de la venta al público. Claro, En realidad lo que hicieron es sacar el descuento del 100% y la gente que necesita comprarlo va y tiene que pagarlo. claro. Ahora, yo te pregunto, si yo a vos ahora te saco el subsidio y te tenés que comprar un Noctamox Duo, ¿no? Es el antibiótico, Mm. que salía 7.000 pesos el año pasado, hoy sale 22.000, Claro. ¿no? Y te digo, bueno, pará, te voy a cubrir el 60%, ¿no? O el 70%.
ese 30% que estás pagando es casi el valor de lo que salía el medicamento, el 100% hace un año. Sí. Y la jubilación no acompañó ese aumento, de ninguna manera. Entonces, la situación es muy grave de las personas mayores y sobre todo por la cantidad de medicamentos que toman en promedio, ¿no? Sí, Federico, Eh, yo no sé si no se hace un relevamiento o se toman abruptamente este tipo de medidas, porque no todo está bien ni no todo está mal, ¿no? Ahora, si vos quitas el subsidio porque hay medicamentos que no están o hay jubilados que no le corresponde y lo tienen, bueno, me parece que están pagando justo por pecadores, ¿no? bueno, y esto está relacionado, Gustavo, al impuesto país, porque parte de la medicación gratuita Claro, de PAMI se se financiaba con pagaba con eso, el impuesto país. claro. Por lo tanto, se financiaba con el impuesto país. Hoy se deja de tener el impuesto país y vamos a suponer que es una medida para que puedas traer del extranjero, ¿no? Y los dólares y demás, pero la verdad que la están financiando los jubilados. Bueno, O sea, la caída del impuesto país ajusta a los jubilados, a los medicamentos de los jubilados. Eh, y es una barbaridad porque yo, digamos, ¿cómo puede vivir hoy una persona con una jubilación mínima, con un bono congelado de 329.000 pesos? ¿Cómo pagas la luz con sí, los aumentos, por más allá de los medicamentos? ¿Cómo pagas la luz, el gas? ¿Cómo, sí, no, este, es imposible a no ser que alguien te ayude. Pero ¿sabes qué pasa? Como los jubilados no se pueden quejar o si se quejan no gritan mucho, no se manifiestan, no se movilizan, bueno, es prácticamente como no les interesa. Bueno, la ex canciller Mondino en su momento dio a entender que pues, qué importa que se quejen, total, cuánto tiempo más van a vivir, ¿no? De alguna manera, una situación que a veces uno tiene que medirse para no tener un exabrupto para analizar y cuestionar a aquellos que piensan de esta manera, ¿no? No, no, totalmente. Y además teniendo en cuenta que ellos y las personas mayores, ¿no? Que se define como toda persona mayor de 60 años. Sí. En Argentina hay más de 7 millones y la verdad que así como en su momento fue la marcha universitaria, como estás diciendo vos, toda la sociedad se tiene que comprometer con las personas mayores porque todos somos o vamos a ser personas mayores. Acá hay un problema serio de discusión y rediscusión y planteo sobre la seguridad social y sobre las obras sociales y sobre la contención que tienen las personas mayores después de jubilarse. Y la verdad que estos planteos quitan derechos. Hoy lo que estamos viendo y viviendo es una quita de derechos tremenda a los jubilados y a las jubiladas. Por eso yo en ese sentido hago un llamado a toda la sociedad y a toda persona a comprometerse, porque la verdad que si vos hoy tenés 75 años y tenés una jubilación y sos todavía una persona Activa. que se moviliza, activa, joven, ¿no? Y la esperanza de vida es mucho más alta, y cobras 329.000 pesos, que es la mayoría, que ya te dije, en el promedio del haber y medio es casi el 70%. Ujú. ¿Cómo haces para vivir? Por eso a mí, la verdad que me sorprende que ante determinadas cuestiones tan profundas para nuestros viejos, para nuestras personas mayores, no se movilicen las fibras íntimas de la sociedad y de la cultura. Una sociedad no puede ser feliz, no puede triunfar si sus mayores están mal, no hay progreso con nuestras personas mayores empobrecidas, tristes, sin medicación, maltratadas. Eh, la verdad que es un punto de gravedad absoluta. Tenemos que empezar a hablarle a todos y a decirles que con nuestras personas mayores, con nuestros hijos, no. Y esto la verdad que los hagan ir a todos, o al que sabe hacerlo por internet, lo va a hacer por internet, Gustavo, pero no todo el mundo tiene Claro. ese acceso. Eso, Seguramente a vos en la radio debes recibir llamados. sí. Sí, vos sabés que decíamos eso respecto a
a la receta electrónica también, de que a algunos se le va a dificultar, y esta actitud del gobierno de regular todo, uno lo puede interpretar como sacarse responsabilidades de encima, interesarse por la macroeconomía, que uno puede decir que es interesante, que es bueno, que hay que modificarla, pero bueno, el tema de la microeconomía creo que es lo esencial para quienes viven dentro del país y a partir de ahí hacerse cargo de algunas situaciones, porque si desregulás todo y el Estado no está presente y no tiene absolutamente nada que ver, bueno, la situación se complica. Ahora, tampoco podemos hablar de un Estado presente que sea corrupto porque ahí también están perjudicando a la gente. O sea, ni una cosa ni la otra. Y el equilibrio siempre fue el gran problema de la Argentina, ¿no? La famosa avenida del medio, calle del medio, autopista del medio, como quiera llamarle, que nunca se pudo implementar por los extremos que siempre gobernaron a nuestro país. Seguro, y hay que plantear una discusión seria sobre la seguridad social y el futuro de las personas mayores, Ujú. porque realmente son el futuro económico, en un montón de sentidos. Imagínate que en la Argentina el promedio de esperanza de vida hoy es 78,5 y en el 2040, falta poquito, pasa a 81,6. Claro. Promedio de esperanza de vida. Y en la tasa global de fecundidad, es un dato para tener en cuenta relacionado, el promedio de hijos por mujer bajó a 1,36. Gustavo, ¿sabes cuánto era en el 2012? ¿Cuánto? 2,26. Claro. Y bueno, Hace 12 años, 2,26. Bajó casi un punto. claro. Bueno. Entonces, vamos hacia una sociedad envejecida con parámetros similares a los de Europa. Lo escuchamos en muchos lugares, ¿no? Lo que pasaba en varios países de Europa que necesitaban gente joven que vaya, bueno, vamos hacia ese tipo de sociedad y tenemos que hacer una planificación. Capital, por ejemplo, tiene el 21,7% de mayores de 60 años. Ujú. Córdoba el 17, Buenos Aires el 16,6. Hay que hacer un planteo serio de cómo vamos a hacer los próximos 30 años para que la Argentina tenga a nuestras personas mayores con el cuidado, con la cobertura de salud como corresponde y con una jubilación y pensión digna. Ujú. Y como decías vos, para terminar, esto hay que hacerlo como siempre a derecho, Ujú. a derecho. Es la única manera de hacerlo, pero pensando en que la gente necesita del Estado. A mí esa posición hoy de que el Estado no sirve, que el rol del Estado tiene que estar en la misma expresión, la verdad que no coincido para nada. Ujú. No, no, sí, eso es cierto. En toda organización tiene que haber un jefe, para decirlo de alguna manera, pero que se haga cargo de todo lo que hay por debajo, ¿no? Ramificándose hacia los costados, como vos quieras llamarlo o hacer la figura que pretendas, pero me parece que se tiene que hacer responsable de una situación, entender la situación y llevar el camino a la mejor solución. Después políticamente se puede estar de acuerdo o no, pero me parece que el Estado debe hacerse cargo. Federico, desde que asumió Javier Milei, ¿en qué porcentaje perdió la jubilación? Porque yo siempre digo que el poder adquisitivo es una palabra que debería utilizarse, respetarse y tomarse como parámetros y a partir de ahí se terminan discusiones, ¿no? Que uno pueda comprar en diciembre del año que viene lo que puede comprar hoy con el dinero y a partir de ahí no hay ningún reclamo porque se mantiene un poder adquisitivo que en este caso se va deteriorando a medida que va avanzando. En el caso de los jubilados, ¿cómo es? Si hay un Claro, mira, número. en relación, nosotros, está muy bien la pregunta porque nosotros también lo tomamos en relación a lo que el medicamento que consumen, los medicamentos más consumidos para las personas mayores en la gratuidad, Ujú. significan, porque vos, cuando les retirás este derecho que tienen, significativamente en promedio, ¿cuánto significa? Y bueno, eso significa 74.500 pesos. Ujú. Sí. Eso es lo que le cubre en promedio a una persona mayor la jubilación, la medicación gratuita.
Ujú. Entonces, a eso le vas a tener que descontar la jubilación que hoy cobra o la pensión si pierde el medicamento gratuito, que ya te digo, tienen que hacer el trámite para pedir el subsidio social, y ojalá que todos lo hagan y lo pidan por internet o que vayan. Pero el que lo pierde, el que no puede hacerlo este mes, ¿cuántos días hábiles quedan de diciembre? Gustavo, 18, 17. Sí, sí, poco. Y sabés cómo pasan esos días, ¿no? O sea, o sea que casi 3.700.000 personas en 17 días tienen que iniciar el subsidio social. Ujú. Sí. ¿Cómo va a ser? No, y algunas ¿Cómo? personas, Federico, que si no lo puede hacer por internet y tienen que ir, a lo mejor no están en condiciones de movilidad para hacerlo, no solamente en infraestructura, sino en cuestión física. Exactamente, Ujú. exactamente. Pero, pero bueno, la verdad que la cantidad de datos y números en general, nosotros estamos dando todas noticias negativas en ese sentido para las personas mayores. Lo único que podría decir es agregar que, bueno, desde que quitaron las moléculas también, esos medicamentos aumentaron 24%. Ujú. ¿Te acordás en agosto cuando quitaron las Sí. 44 moléculas de PAMI y de consumo? Bueno, automáticamente aumentaron un 24%. Y los demás medicamentos un 7,9%. Qué raro, ¿no? Sí. Al otro mes un 10% casi. Y los demás medicamentos un 5%. O sea, no solamente que los quitaron de la gratuidad, sino que además le aumentaron casi un 25%, automáticamente. Ujú. Entonces, ¿quién regula eso? Ujú. Vos sabés, No, Fede, que nosotros hablamos a veces con Eugenio Semino desde hace muchísimos años, se, y la verdad uno ve esa lucha con esa parsimonia, con esa tranquilidad, y te das cuenta de que es un camino muy sinuoso y que prácticamente los avances no se dan porque hay como una especie de falta de respeto, no hay consideración para los adultos mayores, porque prácticamente, mira, no pueden ir a votar o no tienen la obligación de ir a votar según la edad que tienen. Después, como te decíamos, si tienen que reclamar, ¿qué van a hacer? ¿Una movilización? No lo pueden hacer. Si tienen que hacer un cacerolazo, ¿a quién le importa? Y a partir de ahí es como que todo sigue, sigue, sigue hasta que se termine, porque si no, uno no entiende, porque siempre digo, más allá, detrás de un político, de un futbolista, de un futbolista, de un empresario, hay un ser humano. Y el ser humano lo que tiene que tener es sensibilidad y solidaridad. Ahora, si el cargo que tenés no te permite ponerlo por encima del político ante ciertas situaciones, me parece que prácticamente, no digo que sea una causa perdida, pero es una situación complicadísima la de la tercera edad a futuro. exactamente, es lo que te decía hoy, hasta que nosotros no tomemos conciencia como sociedad que las personas mayores son el futuro, y siempre lo digo, yo este, trabajo, estudio, investigo, y mi vida está atravesada por esta temática. Entonces, estoy convencido que las personas mayores son el futuro, pero no como una expresión de deseo semántico, sino porque son datos reales de la economía, porque el envejecimiento de la población va a requerir, como dice la Organización Mundial de la Salud, entre 3 y 4 cuidadores por persona por, en el futuro. Eso dinamiza la economía, por eso hay que unificar las carreras de cuidadores para las personas mayores, hacer un planteo urbano para que puedan tener adecuados accesos, los centros de día, un montón de cosas que hay que hacer para el futuro, los hospitales para personas mayores, que bueno, que algunos se hicieron y están funcionando, los médicos que atienden, bueno, todo, hay muchísimo trabajo para hacer, porque en el futuro vamos a ser cada vez más mayores y va a haber cada vez menos menores, Sí. ¿no? La edad media en promedio ya le ganó a la edad joven, por primera vez en la historia. Eso lo tenemos que pensar, lo tenemos que planificar. Y con esta jubilación, más allá de que
en términos reales, como preguntabas hoy, haya sido el 4 o el 5% de pérdida durante la gestión de Milei, pero la comparativa está con lo que percibían. Si yo tomo la canasta de Semino, justamente, sabemos que triplica lo que cobra la jubilación mínima hoy una persona mayor, triplica la canasta. Entonces, ¿cómo vive una persona de esa manera? Ni hablar cuando nos adentramos en los procesos culturales que vivimos hoy, de esta economía tan dura, de que los hijos, los nietos se están volviendo a la casa de los abuelos porque no pueden pagar el alquiler. Sí, es cierto, es cierto. Ni hablar cuando profundizamos en la crisis económica, y de cómo los que tienen casa, que en su mayoría las personas mayores, por suerte, si bien es un número que va bajando con el tiempo, obviamente por las crisis que tenemos, pero ni hablar si tenemos en cuenta ese proceso. Así que es un tema para trabajar, para reflexionar, y culturalmente por ejemplo, Japón tiene leyes. Cuando uno lee, investiga un poquito qué hacen otros países, obviamente que una sociedad como la japonesa, que le da un valor filosófico y cultural a la persona mayor, pero tiene leyes de castigo para los hijos que no visitan a los padres. Uh-huh. Sí, bueno, es otra Bueno, filosofía, ¿no? De la vida. es otra filosofía, pero nosotros no podemos dejar a nuestras personas mayores abandonadas ni tener una planificación para el futuro. Uh-huh. Es un tema a tener en cuenta y que yo lo dejo planteado. Sí. Y te dejo planteado este cierre. Las personas mayores son el futuro. Vos sabés que me quedé pensando con eso que dijiste de la baja de natalidad. Eso a Sí, futuro afecta muchísimo, ¿no? pero claro, pero casi un punto menos, como te Sí, decía. sí. En el 2002 era 2,62, ya en el 2017 era 2, y en el 2022 1,36. Pero vos sabés que eso Teniendo no se ha difundido. Yo no lo conocía, por eso digo que me sorprendió, Federico, cuando diste ese dato y me quedé sí, más con eso que con el tema de los jubilados. Claro, porque si pensás así, el futuro que viene cada vez está más raleado, entiéndase la palabra, y la brecha entre los jubilados y los jóvenes cada vez va a ser más grande, ¿no? claro. Y es un dato del censo ahora del 2022, que estoy dando. Ujú, Eh, Sobre la tasa de fecundidad. ujú. Entonces, por eso remarco la importancia que tiene trabajar políticas públicas, y si quieren también, en definitiva, trabajar políticas para que privadas, Ujú. pero todos pensando en comunidad, hacia el bienestar del futuro de las personas mayores. Sí, Hay cada vez menos nacimientos y vivimos cada vez más. No es claro. una cuenta muy difícil Ujú. para hacer, pero tenemos que empezar a tratarla seriamente. Las mujeres en promedio en el 2040, dentro de poquito, van a vivir casi 85 años. En promedio, Gustavo, 85 años, mamita. casi, sí, 84,7, y el varón 78,4 Claro. en el 2040. Ahora, dentro de poquito. Este, por lo tanto, vas a tener un montón de mujeres de más de 90 años y un montón de varones de más de 85 años. Y que, Tenemos que prepararnos para esa Argentina. hoy por hoy esas personas prácticamente para la sociedad activa son de descartes, entre comillas. Bueno, si vemos las medidas que está tomando el Por gobierno, eso, te diría que sí, por más que eso. para la sociedad activa, para el gobierno. No, no, yo digo por las Porque medidas que toma el gobierno y la consideración que las medidas que tiene. No, toma el no. gobierno son de descarte, totalmente, porque hubo un cambio de visión absoluta en cuanto a las personas mayores. Si hoy se está cuestionando las moratorias de todas las amas de casa, de todas las personas que por algún motivo o no les hicieron el aporte, o no pudieron aportar, o trabajaron en negro una cantidad de años y no les alcanzaba, toda esa gente no se podría haber jubilado ni tendría el paniqué. Está mal ahora, y esa gente se tiene que sentir culpable. Hay un cambio cultural
fuerte, un cambio de mirada. Este, eh, y no, y la verdad que no, porque si vos te quedaste sin trabajo, si vos fuiste ama de casa toda la vida con lo que significa ese trabajo, este, eh, la verdad que dejarlas a la buena de Dios no me parece que sea lo más razonable. Inclusive, los actores y los ejemplos que ponen los dirigentes de este gobierno de las grandes empresas como Tesla y los grandes dirigentes dicen y hablan de una renta universal. Ujú. Entonces, es un eje de discusión. Si el gobierno anterior financiaba los medicamentos, si cuando estaba, inclusive, bueno, Alberto, Cristina, Luana en el PAMI financiaban los medicamentos con el impuesto país y tenían más de 150 moléculas gratis directamente, y hoy no las tienen, es por una política que toma y una definición que toma un gobierno. Sí, una Ahora, decisión, sí, seguro. Si vos ahora, decís, sacás el impuesto país, bueno, pero lo reemplazás por otro para financiar, bueno, estás haciendo una modificación. Ahora, esta es una política muy, pero muy clara. exactamente. Ahora, si hay gente que hizo las cosas mal, médicos que recetaron mal, Exact, bueno, todo eso tiene que haber la denuncia penal correspondiente, como creo que las exactamente. hay, que las ha, que hay que hacerlas, y bueno, existe un código penal y la gente sigue infringiendo la ley, ¿no? Claro, pero viste acá Sí. como siempre los extremos, todo está bien o todo está mal. Y no O es todo está así. mal, y Y no no, es no es así. todo, no es así. Claro, Entonces, a los que hacen las cosas mal hay que juzgarlos, cometen sí. un delito. ¿Cómo un médico va a hacer recetas a personas que no tienen ese tratamiento? Está mal, hay que juzgarlo, el que sea. O una persona en una farmacia está mal. Pero no por eso hay que dejar de dar la medicación gratuita a las personas mayores que lo necesitan. Sí, eso es cierto. Federico, ¿algo que te haya quedado en el tintero que es No, importante en no, la esta verdad que situación? no, creo que dijimos todo, siempre es un gusto hablar con ustedes y vuelvo a repetirte, hay que trabajar seriamente por el futuro de las personas mayores, seriamente, y todos tenemos que comprometernos para que sea una discusión donde estemos, un planteo donde estemos, pero siempre tiene que ser en beneficio de las personas mayores, no quitándole derechos. Ujú. Vuelvo a repetir, las personas mayores son el futuro, Gustavo. Bueno, la verdad que eso, Hasta el eso cansancio lo voy a decir. alegra y preocupa a la vez. Hasta el cansancio lo voy a decir. Son el futuro. Federico, gracias, el gusto de conversar con vos y bueno, estaremos al tanto y seguiremos informando a ver cómo sigue esta situación, si en algún momento se puede revertir. No, no es de ahora que se viene luchando y pregonando, sino de hace muchísimos años, pero bueno, claudicar en esta lucha es abandonar todo y llevar una situación que no tiene retorno. Por eso valoramos lo que hacen ustedes, como Eugenio Semino y toda gente que intenta establecer una lucha por aquellos que pueden luchar hasta donde les permite la parte física, la salud o algunos familiares y amigos que lo pueden estar acompañando. Exactamente. Te Gra agradezco mucho por el llamado, Gustavo. no, gracias a vos, Federico, un abrazo grandote. Un abrazo grande. Chau. Federico de Marciani, presidente del Centro de Estudios Políticos para Personas Mayores, CEPEMA, respecto al tema de la inflación de los medicamentos y esta medida que ha tomado el PAMI.